todo el recorrido de la teoría de Freud y si es así, sería la última clase. La clase teórica es la última, así que vamos a ver si lo logramos. Es dar, la verdad que es dar, no 8, pero 6 meses de teoría en una clase de 2 horas. Así que vamos a hacer el recorrido y el intento. La idea es que más allá del texto que ustedes tienen, que son las 5 conferencias, que puedan entender cómo Freud cambia en 2 momentos su teoría, y por eso es tan importante que ustedes, cada vez que vayan a leer un texto de Freud, miren en qué año lo escribió, porque eso va a depender de cómo estaba pensando ese concepto en ese momento. Por eso yo hago toda una cronología desde los inicios hasta el final para que tengan localizados los cambios. Ok. Bueno, Freud no era psicólogo, era médico neurólogo y siempre tuvo interés en lo que eran las patologías que tenían que ver con lo mental, con lo psíquico. En ese momento existían unas patologías que se presentaban muy a menudo y que hoy conocemos como histerias, que eran un montón de pacientes que presentaban síntomas en el cuerpo, llámese parálisis de una pierna, de un brazo, ceguera, sordera, trastornos de la alimentación, ¿sí? Síntomas, erupciones, síntomas en el cuerpo que orgánicamente los médicos no entendían por qué, porque justamente esa parte del cuerpo o ese órgano no tenía una afección física. Entonces, Freud arranca estudiando estas patologías porque considera que sí, no hay nada en lo biológico que determine ese síntoma, tiene que haber algo psíquico. Entonces, se recibe de médico neurólogo, luego en 1880 va a estudiar a París con Charcot, que era otro médico neurólogo muy reconocido de la época, y que estaba estudiando este tema de la histeria. Freud es becado, va a estudiar con Charcot ahí a la Salpêtrière, en Francia, y Charcot lo que utilizaba como método para tratar, porque no podemos decir curar, para tratar este tipo de patologías era el método de la hipnosis. ¿Cómo utilizar la hipnosis? De hecho, los psicólogos somos los únicos autorizados a utilizar hipnosis. Muy pocos la utilizan. ¿Cómo la utilizaba? Bueno, estas personas que presentaban un síntoma en el cuerpo y que no tenían ninguna causa orgánica como para ello, Charcot los ponía en estado hipnótico, en un trance hipnótico, y en ese estado les daba la orden de que ese síntoma apenas los despierte iba a desaparecer. Capaz que ustedes vieron en algún momento en la tele este tipo de cuestiones, no sé, Tuzán o alguien así que te dice vas a dejar de fumar cuando salgas del trance. Bueno, este tipo de cosas. Sucedía, yo lo cuento todo rápido porque tengo que ir de 1880 a 1920, es un montón. Sucedía que las personas, cuando las despertaba, justamente ese síntoma ya no estaba. Pero ¿qué descubre Freud en ese momento? Que en lugar del síntoma ese que había desaparecido, dándole la orden en estado hipnótico a los sujetos, aparecía otro síntoma en su lugar. Que esta es la fundamentación de lo que en psicoanálisis se llama el desplazamiento del síntoma. Por eso es que en la vereda contraria, el psicoanálisis de las demás líneas psicológicas busca ir a la causa de los síntomas, cuando las demás no. Llámense Gestalt, conductismo, cognitivismo, sistémica. Trabajan focalizados sobre el síntoma porque ellos no toman en cuenta esto que es el desplazamiento, que si uno no va a la causa de un síntoma, ese síntoma aparece en otro lado. ¿Sí? Muy bien, estudia unos años con Charcot, vuelve
y se pone a estudiar con Breuer, que era el terapeuta en ese momento de la famosa Ana O, que está en las películas. Ana O tenía una cantidad de síntomas físicos, por momentos cegueras, por momentos no podía mover un brazo, por momentos estaba renga, por momentos no podía tomar agua, por momentos no podía comer, un montón de síntomas, y la estaba tratando Breuer hacía 5 años, ¿sí? Entonces, Freud se pone a investigar con Breuer y en 1895 empieza a armar toda esta teoría que es propia, que es el psicoanálisis, ¿sí? Entonces, ¿para qué utilizaba la hipnosis Freud acá, teniendo en cuenta esto que les dije del desplazamiento del síntoma? Utilizaba la hipnosis para que mediante ese trance hipnótico a los cuales subsumían a los pacientes, o a la paciente en este caso Ana O, en lugar de darle la orden de que cuando despierte el síntoma no aparezca, utilizaban la hipnosis para que bajo ese trance Ana recuerde situaciones o momentos traumáticos que estuvieran en relación con el síntoma que padecía. Porque si yo quiero ir a la causa y en estado de conciencia no recuerdo, utilizaban la hipnosis para ver qué situaciones se relacionaban con ese síntoma. Una vez que sacaban a Ana del estado hipnótico y le preguntaban sobre esto, ¿no? ¿Qué situaciones podés relacionar con este síntoma que padeces? Ana relataba cuestiones que no recordaba, pero que había dicho bajo estado hipnótico, ¿sí? ¿Qué pasaba con esto? Esto era el método catártico, el primer método que se utiliza, el método catártico. ¿Vieron cómo en algunos momentos uno descarga y dice, hice catarsis? Bueno, quiere decir descarga vía la palabra de situaciones penosas que se relacionaban con los síntomas que tenía. Muy bien. ¿Qué pasaba con esto? Acá había un par de cuestiones. Freud lo utiliza con Breuer durante un tiempo, pero él dice, a la persona le sigue pareciendo ajeno, ¿sí? Esto que relata y que en estado hipnótico relató y ahora relata en vigilia, pero relata algo que como que no le es propio. Segundo, Freud descubre que no todas las personas podían ser hipnotizables. Entonces ahí ya tiene una barrera para este método. Y tercero, él dice que no se considera un buen hipnotizador, porque a pesar de todo lo que descubrió, de hecho descubrió una de las heridas narcisistas de la humanidad, ¿no? Su teoría era muy revolucionaria para la época porque hasta ese momento todo estaba sido enfocado en la conciencia, con todas las líneas teóricas que vimos, todo era la conciencia. Entonces, así como escribió un montón de cosas y era un grande y un revolucionario, también era una persona humilde y podía decir, acá me equivoqué, no va por ahí, ¿sí? Eso era lo que tenía. No se quedó, como se dice, en su quintita diciendo, esto es lo que yo creo y con esto me manejo, ¿sí? O sea, podía revertir lo que había dicho porque él iba armando esa teoría en función de las investigaciones que iba haciendo con los pacientes. Bueno, entonces, deja de utilizar el método catártico, que era una especie de sugestión, ¿no? Y empieza a utilizar el método que hoy se conoce como método clínico del psicoanálisis, a través del cual, en lugar de poner en estado hipnótico a las personas, se les pide que asocien libremente, que digan todo lo que se les ocurra, por más que les parezca que es algo que no tiene importancia, que no tiene valor. Esto parece una pavada, pero la verdad que es muy difícil porque uno automáticamente hace un filtro, una selección de lo que va a decir o no en una sesión. Entonces, él lo que pide es que ese filtro sea lo más bajo posible y que cada uno lo que se le viene a la mente diga
y asocie. Ok. Entonces, en 1895, él va a decir, hasta ese momento lo único que estaba descubierto era la conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué pasa con estos sucesos traumáticos por los cuales una persona atraviesa y forma síntomas? ¿Qué es lo que ocurre en la mente? Y él dice, la psiquis tiene que defenderse de ciertas representaciones intolerables. ¿Qué son las representaciones intolerables? Son ideas, situaciones, pensamientos que tienen o están acompañadas de una carga emotiva displacentera. ¿Sí? Por eso son intolerables. Eso displacentero siempre está en relación a ir en contra de los diques morales, de la ética, ¿sí? Dolorosos. Profe, Uh-huh. ¿puedes repetir? ¿Desde dónde? Desde la psiquis tiene que defenderse. Ah, ok. La psiquis, entonces, la conciencia, en este momento, debe defenderse de representaciones intolerables. Y dije, ¿qué es una representación? Una representación es una idea, un pensamiento, una imagen, una situación que uno atraviesa o piensa que está acompañada de una carga emotiva displacentera. ¿Vamos hasta acá? Bien, ¿cómo se defiende la conciencia de esas representaciones? Divide la representación en sí misma de su afecto que la acompaña, de la carga emotiva. Voy despacio porque algunos los veo escribir, entonces hago pausa. De esta manera, es como pensarlo en la vida cotidiana. Pensémoslo así. ¿Cómo hago para defenderme de alguien? Lo tengo que debilitar al contrincante, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo lo debilito? Bueno, en este caso, la conciencia se defiende de estas representaciones intolerables debilitándola, es decir, separándola. Cada vez que separamos algo lo debilitamos. Y queda la idea, la imagen por un lado de esa situación y por otro lado la carga emotiva, el afecto de esa situación. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Yo creo que tengo un dibujito. A ver. Aguántenme. Que les busco el dibujito para que se entienda acá. A ver si se ve. A ver. ¿Se ve ahí? ¿O mazo? ¿No se ve? No, no Ok. sé. Más Les o menos, hago, profe. me aguantan y les agarro una hoja y les hago otra porque es importante el dibujo. A ver, el dibujo no es de Freud, claramente, el dibujo es mío, pero es para que se entienda qué pasa acá. Lo voy a hacer con marcador, así lo pueden ver. Yo siempre me imagino una representación como un globito, ¿no? No necesariamente es un globito. Vamos a poner. Acá es donde extraño el pizarrón. A ver si se ve. ¿Se ve ahí? Más o Dice, menos. conciencia. Si esto es la representación, para debilitarla la divido y queda la representación en tanto idea de un lado y el afecto del otro. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Ok. Cuando usted dice efecto sería como lo que se siente en ese momento, perdón, afecto,
lo que se siente en ese momento que pasa esa situación, digamos, ¿no? Claro, si lo quieren lo pueden asimilar al sentimiento. Sí. Ok, ¿qué pasa con esto? Él dice, la parte de representación en tanto idea se va a parar a un segundo grupo psíquico, dentro de la conciencia. Segundo grupo psíquico. ¿Cómo qué? Paren, que admito, tengo que hacer toda la vez. En ese momento que separo la idea de la carga emotiva, en ese momento de división o de escisión, también, dice Freud, se divide la conciencia. Se divide la conciencia en dos grupos psíquicos, primero y segundo. Por ende, como si tuviéramos dentro de la conciencia dos cajoncitos. La representación idea se va al segundo grupo psíquico. ¿Qué pasa con el afecto? Esto es el preludio de lo que va a ser el inconsciente, ¿sí? Lo que acá llama segundo grupo psíquico dentro de la conciencia, en 1900 va a llamar inconsciente. ¿Qué pasa con el afecto? El afecto puede tomar tres caminos. Tres caminos. Ahí te los pongo acá. ¿Sí? A ver si ve. El afecto puede tomar tres caminos. Puede ir al cuerpo, puede quedar en lo psíquico o puede ir a un objeto. Si va al cuerpo, forma un síntoma en el cuerpo. Y esta es la característica de la histeria de conversión. Ejemplo. Es muy difícil de entender y mucho más sin pizarro. Había una paciente de Freud que se llamaba Isabel Bonerre, que en algún momento de su vida se enamoró del marido de su hermana, o sea, de su cuñado, ¿sí? ¿Qué pasaba con eso? Esa era una representación intolerable, ¿sí? Porque contradecía los principios de la ética y la moral. Había un deseo que tenía que ver con lo sexual sobre su cuñado que contradecía todos los principios morales, ¿no? Entonces, esto era una representación intolerable. ¿Qué pasó acá? La psiquis de Isabel Bonerre divide el afecto de la representación. La representación va a un segundo grupo psíquico, quiere decir, ella olvida una frase que se le impone cuando ella se enamora de su cuñado, que es: mi vida no camina, como diciendo, no tengo chance, porque es el marido de mi hermana, mi vida no camina. A ella le aparece esta frase en su mente, la cual olvida. Esa representación fue a un segundo grupo psíquico. Ahora, ¿qué pasó con el afecto? ¿Sí? De esa idea. Fue a parar al cuerpo, y Isabel de repente un día quedó renga. Fue a los médicos y no había ninguna causa, o sea, su pierna estaba sana, su cadera estaba sana, su columna también. Entonces los médicos no podían explicar por qué Isabel estaba renga. Bueno, va Freud, yo se los cuento súper resumido, ¿no? Va Freud y en un momento sale esta cuestión, ¿no? Por asociación libre del cuñado, algo que no recordaba, algo que aparece nuevamente en su conciencia, que tenía que ver con esto. ¿Y qué pasó ahí? Cuando ella recuerda esta frase que le había aparecido en su mente, cuando se puede volver a unir esa representación original con el afecto, el síntoma desaparece. Por eso el psicoanálisis considera que siempre hay que ir a la causa de un síntoma para poder resolverlo. Si uno
hace parchecitos, como digo yo, en el presente, en el aquí y ahora, y no resuelve la causa, ese síntoma va a desplazarse y a aparecer otro. ¿Está bien? ¿Se entendió la idea de esto, afecto, representación, cuerpo? Sí. Sí, ok. Muy bien, entonces, si ese afecto va al cuerpo, forma un síntoma en el cuerpo. Si ese afecto, en lugar de ir al cuerpo, queda como flotando en lo psíquico y se une a otra representación no intolerable por intermedio de un falso enlace, forma la condición de la neurosis obsesiva. Vieron que está muy de moda hablar de TOC. Los psiquiatras hablan de TOC, los psicoanalistas decimos neurosis obsesiva. Ejemplo, si una persona, ir a ver si cerraste la llave del gas antes de irte a dormir, no es algo intolerable. Ahora, si vos tenés que ir 20 veces a ver si cerraste la llave del gas antes de ir a dormir, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay algo en la repetición, algo compulsivo, que por más que sepas que la cerraste, tenés que volver a ir a mirar. Bueno, de acá se deduce que hay un afecto de otra representación, que no es ir a ver si cerré la llave del gas, que está unida por un falso enlace con esta de ir a ver si cerré la llave del gas. ¿Sí? Y que por eso la torna compulsiva. O gente que limpia sobre lo limpio. Tiene ese toque de estar limpiando permanentemente y vos decís, limpiar no es algo que vos digas representación intolerable. Te puede gustar o no, pero no es algo del orden de lo intolerable. Ahora, si vos vas a limpiar sobre lo limpio todo el tiempo, lo torna intolerable porque ahí hay un afecto que viene de otra. Yo siempre digo, ¿qué querrá limpiar esta persona? Quizás algunos deseos medios prohibidos y en realidad está unida a falso enlace a limpiar el piso, pongámosle, y entonces limpia el piso por no limpiar algunos pensamientos, ¿sí? O sea, ¿cuál será la representación que está olvidada y que ese afecto se unió a esta de limpiar el piso? Es burdo lo que digo, pero ¿se entiende la idea? Ok. La tercera opción es que vaya ese afecto a un objeto externo. Y esta es la condición de las fobias. Por ejemplo, miedo a los espacios cerrados, miedos a los espacios abiertos, miedos de inhibirte para poder estar ahí, miedo a las arañas, no sé. Hay miedos de abanico de cosas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahí? Ahí hay un afecto que está puesto en un objeto externo. ¿Para qué? Porque si yo pongo algo interno, que en este caso es esta representación intolerable, ese afecto lo pongo en algo externo, de algo externo puedo huir, puedo evitar. En cambio, de algo interno, de un deseo interno, no puedo huir. ¿Sí? Esta es la condición de la fobia. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Se entiende el mecanismo? Sí. Si tienen dudas, mientras hablo me frenan, ¿eh? Profe, ¿sí puede volver a explicar el mecanismo de la forma? Porque, La forma, no, la fobia. perdón, de la fobia, porque se me La acaba de ir fobia. en internet recién se me En la olvidó. fobia, el afecto de la representación olvidada va a un objeto externo. ¿Y por qué? Porque de un objeto externo puedo huir, o sea, puedo evitarlo y evitar la angustia, ¿no? ¿Se entendió ¿Cómo ahí? sería? O sea, en un ejemplo, ¿cómo sería? Y un ejemplo, le tengo miedo a las arañas. Bueno, listo, en tanto veo una araña me salgo corriendo y ya está. Pero ¿cómo haces para huir de un deseo interno? De ahí no puedes huir, no lo puedes evitar. Si vos lo pones afuera,
¿sí? Esa carga emotiva la pones en un objeto mientras no esté el objeto presente o mientras vos puedas irte en presencia de ese objeto, ya está solucionado. Si tengo fobia a los espacios cerrados, por ejemplo, no me subo a un ascensor, voy por la escalera. Puedo huir de eso, puedo evitarlo. Claro, pero sí, eso está unido a una carga interna, o sea, no solamente voy a tener, por ejemplo, miedo a los espacios cerrados, sino que también voy a recordar esa otra situación que en su momento pude evitarla, digamos, por así decirlo. No, porque justamente esa situación original es la que tenés olvidada, o sea, no tenés dos problemas, tenés uno solo que es evitar el objeto fóbico. Ese era el tema, que la representación está olvidada, la que yo debilite, o las que debilite. Por eso está puesto el afecto afuera, pero la persona no sabe por qué le tiene miedo a las áreas, o los espacios abiertos, o a los espacios cerrados, o a los anagramas. ¿Vieron eso que es como que es una fobia bastante nueva? No me acuerdo cómo se llama, cromática, no me acuerdo. Que es como los dibujos de los panales de abeja. Bueno, cromática, no me acuerdo el nombre, pero es una fobia bastante actual. Entonces, vos no te acordás cuál es la representación original, porque está en el segundo grupo psíquico, está olvidada. Estaría en el inconsciente esa información. Lo que pasa es que en ese momento no había descubierto el inconsciente, entonces dice, está como en un espacio de la conciencia, que es el segundo grupo psíquico, donde yo no recuerdo que hay ahí. Que ahora podemos decir inconsciente. ¿Y estos trastornos de los que ellos estaban estudiando vendría a ser algo así como el estrés? No era el estrés, eran síntomas de verdad, no era, o sea, síntomas visibles. Si vos tenés una paciente con una renguera o con una ceguera y no tiene explicación física, tenés que buscarle el porqué. O con una fobia. De hecho, hay un caso de Freud que es el caso Juanito, que es un niño que le tenía fobia a los caballos, en una época donde no había bus, autos, o sea, todo se manejaba con carros de caballos, o sea, le era imposible casi salir a la calle a ese niño, porque todo el tiempo había caballos. Entonces le agarraban crisis de angustia hasta que se descubre qué representaba el caballo para ese niño. Profe, esto tiene que ver con capaz hechos traumáticos, viste esos hechos traumáticos que vos los olvidás y capaz que de repente te acordás. Sí, tiene que ver con situaciones traumáticas, sí, claramente. Por eso hablamos de representaciones intolerables. Son sujetos, iba a decir. Son sucesos traumáticos. Sí. De hecho, Freud en este momento habla de la teoría del trauma. ¿Se entiende el mecanismo hasta acá o así avanzó? Sí, entiendo. Ok. Sí, se entiende. Una pregunta, ¿podrías mostrarme un segundito de nuevo el dibujito? Obvio. Esperá que te lo voy a completar con los nombres de la patología. Bueno, gracias. Esperá. Por las dudas, si alguien entró tarde. Ahí se ve. ¿Estamos hasta acá? Sí, ya. Gracias. Entonces, segundo grupo psíquico, dentro de la conciencia, todo aquello que no recuerdo, que mandé para ahí. Primer grupo psíquico en la conciencia sería lo que sí recuerdo, lo que sí puedo dar cuenta. ¿Está bien? Primero, segundo. Ok. Entonces, en 1900, punto clave en la teoría, en el texto, interpretación de los sueños, Freud arma el primer esquema de aparato psíquico que se denomina primera tópica. Es en este texto, ahora les voy a mostrar el dibujito del aparato psíquico,
en este texto donde conceptualiza el inconsciente. Lo que llamaba segundo grupo psíquico dentro de la conciencia en 1895, en 1900 dice, no hay solo conciencia. Hay 3 instancias. A esto que llamaba segundo grupo psíquico lo denomina inconsciente. Y luego tenemos el preconsciente y la conciencia. La conciencia sería aquello que denominaba primer grupo psíquico. Y a lo que llamaba defensa, vieron que dijimos nos defendemos automáticamente de las representaciones intolerables, en este texto ya lo denomina mecanismo de represión. O sea, que podemos decir que eso que decía, nos defendemos y debilitamos la representación y en ese momento se divide la conciencia en 2 grupos psíquicos, donde la representación va a un segundo grupo psíquico y el afecto toma varios caminos, acaba de decir, reprimimos representaciones intolerables y enviamos dichas representaciones al inconsciente. Y el afecto sigue estando con esos 3 caminos que mencioné. ¿Se entendió hasta acá? Vamos a ponerle, les voy a poner el dibujito. A ver, tópica. A este esquema de aparato psíquico, que es la primera tópica, él lo llama, ¿se ve ahí? Esquema del peine. ¿Sí? Esquema del peine, porque parece un peine. Esto sí lo dibuja Freud, no yo. Bien. ¿Qué tenemos acá atrás? El inconsciente. ¿Qué hay en el inconsciente? En el inconsciente hay representaciones que nacen con nosotros en el inconsciente y que no voy a explicar porque es muchísimo. Y aquellas representaciones que fueron reprimidas por ser intolerables. Y que este inconsciente, como ven, está bastante alejado de la conciencia. Por eso no lo recordamos. Estas rayitas que ven acá, que son como los dientes de un peine, que dice HM, son huellas mnémicas, que tiene que ver con el registro psíquico de todo aquello que pienso, que sueño, que veo, que atravieso, que todo. Es como si fuera nuestro disco rígido, que por más que no nos acordemos, porque por ahí están cerca del inconsciente, pero hay un registro mental de cada cosa de nuestra vida, como el disco rígido de una computadora. Son huellas mnémicas. Que digamos que sí puede volver a... Estas huellas mnémicas pueden volver al consciente si evocamos esos recuerdos. Si están más cerca del inconsciente, no. Si no es con un trabajo específico que justamente se hace en una terapia, ¿no? Una terapia trata de hacer consciente lo olvidado, lo inconsciente. Deberían de estar en el preconsciente. En el preconsciente hay otras que están acá. Hay otras que sí son muy fácilmente recordables a través de un pequeño esfuerzo que no necesariamente es terapia. Por ejemplo, cuando quiero recordar, no sé, el nombre de una persona y digo, ay, lo tengo en la punta de la lengua. Eso es preconsciente. En cambio, el inconsciente no lo tenés en la punta de la lengua. Está como borrado de tu vida. No recordás. El preconsciente sí. Vos sabés que lo sabés, valga la redundancia, pero en este momento no te lo acordás. Por algo será, ¿no? Pero es más fácil de que eso acceda a la conciencia. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Entonces, consciente, preconsciente, conciencia. En este momento la conciencia es
obviamente todo aquello que sí recuerdo y de lo que puedo dar cuenta, ¿no? Muy bien. Profe, una Sí. pregunta. Y en el caso de que nos acordemos algo de que esté en el inconsciente por dicha terapia o lo que sea, ¿eso puede, tipo, en algún momento lo podemos volver a olvidar, digamos? ¿Pasa o no? Puede pasar, si está unido, si en algún momento se une con alguna otra situación que tiene que ver con lo displacentero, quizás puedo olvidar las dos, la nueva y la vieja, digamos. Ok. Pero en psicoanálisis siempre las cosas van como, no es de a dos, pero es de unido. Ustedes tienen que tener en cuenta que la psiquis es como un arbolito, donde tengo diferentes ramitas, hojas, como que hay muchas conexiones, ¿sí? O como una cebolla, ¿no? Donde hay un núcleo con varias capas, donde yo a través de esas capas trato de llegar al núcleo. El núcleo sería el inconsciente, ¿no? Claramente no puedo descubrir todo el inconsciente, ¿sí? No se puede. Hay cosas que están ahí que no voy a explicar, porque es como un trabalengua, que están fijas. Si quieren les digo el nombre, se llama representante de la representación de la pulsión, así se llama. Pero que están fijas, que hacen límite, que no pueden ser conscientes nunca, porque si no se desarmaría la psiquis, digamos de esta manera, ¿no? Hay cosas que forman el inconsciente, pero hay otras que son reprimidas y que mandé ahí, que en tanto las puedo hacer conscientes, ¿sí? Voy a solucionar algunas cuestiones en la vida, digámoslo de esta manera. Ok. Estas cruces verdes que ven acá se llaman barreras de la censura. Tengo la primera barrera de la censura que divide todo lo inconsciente del preconsciente, justamente por ser displacentero y que no quiero que acceda a la conciencia. Y la segunda barrera de la censura, que es más débil, entre el preconsciente y la conciencia, que se puede franquear con un pequeño esfuerzo. Esto de lo tengo en la punta de la lengua, capaz que hago un esfuerzo y llego a recordarlo, o capaz que digo, bueno, listo, ya me va a salir, y cuando estoy haciendo otra cosa me aparece el recuerdo. Estas barreras son necesarias porque justamente son las que dividen. Si yo algo lo quiero tener ordenado y separado, siempre tengo que tener distintos límites, ¿no? Por eso están las barreras. Si no estuvieran estas barreras, estaría todo junto, sería un caos. ¿Se entendió? Profe, una pregunta. ¿Viste cuando, por ejemplo, no sé, uno se emborracha y hay cosas que se olvidan, aunque sea algo bueno, no algo traumático? Pero eso por el efecto del alcohol. Ah, ok, listo. Ahí tenés un químico que hace que pierdas la fuerza de la conciencia y por eso te lo olvidas en general. Sí. No tiene que ver con algo traumático. Muy bien. Entonces, saco el dibujito. ¿Ya está? ¿Lo copiaron? Sí, lo que sí, una pregunta, lo de H&M que ponía ahí en las HM, creo que ponía. Sí, HM. ¿Eso qué era? Huellas mnémicas. Es el registro que hay en la psiquis de toda nuestra vida hasta el momento. Por eso yo lo asemejé con el disco rígido de la compu, ¿no? Vieron que uno puede, o de un celu, que puede, vieron que se borran cosas y después la justicia te agarra el celular y dice, vamos a ver qué es lo que se borró y después, bueno, eso sería como las huellas. Podés no acordarte cosas, podés tener borradas cosas, pero hay todo un registro en la mente de cada cosa, una huella. ¿Te lo acuerdas o no? Si te lo acordás, está consciente. Si no te lo acordás, está inconsciente. Profe, ¿y si algo se guardó en el inconsciente, sí o sí por un trauma o puede pasar nomás? ¿Sí o sí qué cosa? ¿Es sí o sí por un trauma que se guarda? Y porque es algo doloroso, displacentero, sí, claramente. Sí. Le digo porque a mí me pasó, una vez adolescente, hipnosis regresiva con un profesor
y tuve un recuerdo que lo había borrado de mi infancia, que a mí no me parece que fuera triste, sí pasaron cosas tristes después, que fue el momento en que conocí a mi mamá, y ese momento se me borró completamente, y cuando hicimos hipnosis regresiva, yo volví a ver toda esa secuencia, no me la olvidé jamás, pero no tuve la sensación de que fuera un mal momento. Quizás fue algo traumático, pero no fue malo. No, pero tiene una explicación. Lo que pasa es que hay que explicar un montón. Tiene una explicación, y es que eso que vos recordaste regresivamente y que vos decís, no me parece algo traumático, quizá eso en sí mismo no lo sea, pero que está asociado con algo sí traumático y que lo arrastra. Por eso yo dije, las cosas son como un arbolito. Quizá hay cosas que uno dice, pero esto que recordé puede ser por hipnosis o puede ser por una terapia psicoanalítica, no importa. No es traumático, sí, pero puede tener un nexo de conexión. Ahora voy a dar un ejemplo. Con algo que sí lo fue, y entonces lo arrastra, porque está conectado, no porque eso en sí mismo sea traumático. ¿Se entiende? Sí, pero tiene que ser previo a eso, digamos, ¿no? Sí. A ver, a nosotros nos gusta todo poner cronológicamente, y en el inconsciente no hay cronología. En el inconsciente no hay orden. ¿Sí? No existe el no hay orden, son las leyes del inconsciente. No existe tiempo en el inconsciente. Por ejemplo, nosotros recordamos lo que hicimos ayer, que lo que hicimos en la infancia. Bueno, en el inconsciente no hay tiempo. Todo es vigente, todo está ahí, como si fuera una caldera que quiere acceder a la conciencia y que las barreras dicen, no, esto no pasa. Ahora voy a dar un ejemplo para Virginia. Wanda, ¿querías decir algo? Porque vi que activaste el micrófono. No, había dicho que tenía que ser previo a eso, digamos. Bien, les voy a dar un ejemplo, a ver si queda claro. Había otra paciente de Freud que se llamaba Emma. Todos los nombres en psicoanálisis son nombres que se ponen que no son los reales, justamente porque no se puede violar la identidad, ¿no? No les pone nombres a los casos de uno, que no son los verdaderos de la persona. Bueno, estaba Emma, que era paciente de Freud, y que viene con una situación sintomática. Y aclaro esto, no solo los síntomas son formaciones del inconsciente, o sea, tienen su raíz en el inconsciente a raíz de algo reprimido, sino también los fallidos, los olvidos, los chistes, los sueños. Son todas formaciones que dan cuenta de la existencia de un inconsciente que uno no maneja, voluntad. ¿Verdad? Bien, por eso es irrefutable el descubrimiento del inconsciente, porque si no, ¿cómo las otras teorías explican que uno cometa un fallido? Bueno, que hay un inconsciente, o sea, nadie puede refutar eso. Bien, esta Emma viene con una situación de angustia a la terapia con Freud, de no poder entrar a los negocios a comprar ropa. Dice, no puedo entrar. A ver, comprar ropa no es algo traumático, ¿sí? Entonces, empiezan a investigar, a hacer terapia, y aparece el recuerdo en Emma, que estaba inconsciente de esta situación. Aparece el recuerdo de una vez que entró a un negocio a comprarse un vestido, que los empleados del negocio, que eran 2 hombres, estaban como hablando entre ellos, la miran y se ríen. Y ella interpreta en ese momento, todo esto estaba olvidado, ella interpreta en ese momento que los empleados se reían de su vestido. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, esto no es algo tan traumático, qué sé yo, o sea, te vas a otro negocio y listo. Que ni sabemos si era por eso, pero es la interpretación que hace ella. Y entonces, ¿qué dice Freud? No, acá hay algo que no cierra, no es tan traumática esta situación como para
provocar este síntoma de no poder entrar sola a una tienda a comprarse ropa. Bueno, sigue haciendo terapia, esto lleva tiempo. Y aparece finalmente otra escena de cuando ella era chica, donde la madre la envía a la panadería a comprar, ella compra y el pastelero, cuando ella se está por ir, le mete la mano por debajo del vestido, ¿sí? Por debajo del vestido y le pellizca la cola. Y cuando hace esto, el tipo, yo digo el tipo porque me causa un asco, suelta una risotada. Esta era la situación traumática, ¿sí? Claro, estaba el vestido, la risa, todo El junto. vestido y la risa. ¿Se entiende? Que hicieron puente de palabra con esta otra escena que ella entró un día, interpretó que se reían de su vestido y que nunca más podía entrar sola a un negocio de ropa. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasó ahí? Esta primera escena que le ocurrió en la infancia, donde la psiquis de esa niña no podía dar cuenta de que eso, de lo que pasaba. El tipo era un abusador, a ver, nosotros ahora podemos decir que es un abusador. Que en ese momento la niña, la psiquis de un niño, no puede dar cuenta de qué pasa, pero que sí percibe como intolerable que ahí hay algo malo, que ahí hay algo que no puede simplificar, pero que es algo del orden de lo malo. ¿Sí? Eso quedó reprimido. Y cuando ocurre esta segunda escena, por eso el psicoanálisis nunca es una cosa, siempre hay una conexión entre mínimo dos situaciones, mínimo dos. ¿Sí? Arrastra a esta escena y quedan las dos en el inconsciente. Por consecuencia aparece el síntoma tercero de no poder entrar sola a las tiendas y no tiene explicación por qué, hasta que se descubre esto. ¿Se entiende, Virginia, esto que vos decís? Esta escena que recordé no me parecía traumática, sí, pero por ahí está unida a otra que sí lo fue, que la arrastró. Claro, por eso yo decía lo previo a eso. Sí. Sí, ahora entiendo. Me di cuenta también que de acá tengo que salir volando a buscar un psicólogo. Bueno, tenés material de trabajo. Ahí está. Ok. ¿Se entendió el mecanismo? Sí. Ok. Sí, profe. Bueno, ¿qué descubre Freud en este momento? Es un montón. ¿Qué descubre? Que todo lo que relataban sus pacientes siempre tenían un contenido sexual. Cuando hablamos de sexualidad en psicoanálisis no estamos aludiendo a la genitalidad. Si yo lo digo, ¿alguien está grabando? Por favor. Pues Yo estoy grabando. Entonces no lo digo. No voy a saludar. Pero quiero que entiendan esto. Lo voy a decir no como lo digo en la presencialidad, lo voy a decir elegantemente. Cuando hablamos de sexualidad en psicoanálisis no nos referimos a relaciones sexuales. ¿Sí? La sexualidad es mucho más amplia que una relación sexual. ¿Sí? De hecho, para Freud, los niños son perversos polimorfos. Quiere decir que un niño tiene algo del orden de la sexualidad, no en el sentido de la genitalidad. Es otro sentido, por eso Freud es muy criticado, se lo considera un sexópata. No, él habla de sexualidad en otro sentido, no en el burdo. Muy bien. Entonces, él cuando va trabajando con sus pacientes siempre encuentra algo del orden de la sexualidad en la base, como esto de Emma que le pellizca la cola al pastelero, ¿no? Todas le relataban situaciones así, o parecidas, ¿no? De actos que tenían que ver con actos de seducción o sexuales que cometía un adulto sobre esos niños. Entonces dice, hay vivencias sexuales prematuras traumáticas que se asocian a otras situaciones y que dan por consecuencia un síntoma, un fallido, ¿no? Algo no resuelto. Pero
como todas relataban algo así, Freud dice, se pusieron todas de acuerdo para relatarme situaciones que tienen un contenido sexual, o me están mintiendo, ¿cómo puede ser esto? Entonces, por momentos dice, voy a investigar a ver si lo que me cuentan es verdad, pero rápidamente se da cuenta que no tiene importancia esto. ¿Por qué? Porque algo pudo haber ocurrido realmente o algo pudo haber ocurrido en forma de fantasía y tiene el mismo efecto que si ocurrió en la realidad. Entonces, en 1905, introduce el concepto de fantasía, que tiene que ver con la realidad psíquica. Y es por esto que cuando, vieron que la gente dice, fulana va a terapia, pero para mí que le miente a la psicóloga, porque yo no la veo que mejore, y así no va a mejorar, porque si le miente, bueno, yo me río de estas cosas, porque digo, claramente la gente piensa que hay que decir la verdad material, la verdad como que para todos la verdad es lo mismo, y no, cada uno percibe desde su realidad psíquica. Y de hecho, si uno miente, no miente con cualquier cosa, o sea, arma una escena mentirosa, ponele que la mentira sea consciente. Bueno, se trabajará con ese relato, porque ese relato sí o sí se va a articular con una verdad. De hecho, muchos pacientes mienten conscientemente y en algún momento aparece el inconsciente, donde vos decís, pará, y le decís al paciente, vos contaste esto, y ahora contás esto, ¿cómo es? Y listo, ya está, o sea, siempre aparece la verdad del inconsciente. Entonces, aunque mienta, uno utiliza cosas en esa mentira que se articulan con una verdad y se trabaja. Y si uno no miente conscientemente y es algo que piensa que le ocurrió y por ahí no le ocurrió, por ahí fue una fantasía, tiene el mismo poder de producir síntomas como si hubiera ocurrido en la realidad. Nunca vamos a saber si Emma le ocurrió esto con el pastelero o fue un sueño que ella tuvo y supuso que era verdad. ¿Está claro esto? Profe, yo había visto en una serie, viste que te dije que quería hacer algo de los recuerdos sobre el trabajo. Bueno, que una chica recordaba que había visto, nos había explotado una bomba y estaba en el colegio y había visto el humo por la ventana. Y resulta que en el colegio donde ella estaba no habían ventanas. Ahí está, esa es su realidad psíquica. Tiene el mismo efecto que si hubiera ocurrido en la realidad. Tiene el mismo efecto. Claro, y se acordó de que había visto en la tele una imagen del humo de la bomba. Exactamente. Porque el inconsciente tiene dos mecanismos, que son condensación y desplazamiento, que se pueden unir a distintas cosas entre sí. Uno se le arma en la cabecita, digo yo, una escena y puede tener contenidos de distintas cosas. ¿Vieron cuando en el sueño uno dice, ay, ¿qué soñé? Que no se puede explicar, decir, era fulano, pero en realidad tenía la cara de Mengano y en realidad decía cosas de, bueno, y decir, ¿quién era de las tres personas que era como un combo? Bueno, hay que ver qué hay ahí, porque esas uniones, esa es la condensación. Entonces puedo usar algo de esto en el trabajo, de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, usen lo que quieran. No sé qué es el trabajo, pero bueno, tienen libertad. Justo de eso, de los recuerdos estos que son mentiras, digamos. Que no. No son mentiras, forman parte de una realidad psíquica. Claro, la realidad psíquica de uno que tiene. Profe, ¿tiene que ver algo así como el efecto Mandela, este que se hablaba? ¿Cómo qué? El efecto Mandela. Cuando todos habían dicho que se había muerto un presidente y la gente estaba segura de que sí, pero al final no estaba muerto, una cosa así creo que fue. Fue como una psicosis colectiva. Mucha gente empezaron a decir que se murió, y había gente que creía haberlo visto muerto, pero no había pasado.
que creía haberlo visto muerto. Sí, puede ser fantasía, hay que ver con qué deseo, ¿no? Estaba en relaciones, exactamente, hay que ver. Pero es posible. Otra cosa es que salga un rumor y se murió tal persona y uno no tiene por qué descreer, por ahí surge desde una mentira de otro. Ahora, si uno cree haberlo visto, ya ahí forma Claro, parte. las personas atestiguaban como que era verdad. Claro. Claro, así como hay un juego que es un señor con una lupa, todos tenemos el recuerdo que es con una lupa. Y ahora resulta que no. Ahí está. Ahí está. Está bien. Ese. Muy bien. Entonces, pone el concepto de fantasía y entonces dice que estas vivencias pudieron ocurrir o no, formar parte de su fantasía. Muy bien. Habíamos dicho que todas estas escenas que relataban tenían un contenido sexual. Entonces, en este año, 1905, él también conceptualiza la pulsión, que es uno de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, la pulsión. Ya estamos viendo 2, inconsciente, pulsión. Hay un tercero, que es la transferencia, que no la vamos a ver y tiene que ver con el vínculo paciente-terapeuta, y un cuarto que sí vamos a ver, que es la compulsión a la repetición. Son los 4 pilares del psicoanálisis. Muy bien, ¿qué es la pulsión? La pulsión, por definición, es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático, entre la mente y el cuerpo, o también se lo puede definir como el representante psíquico que tiene apoyatura en el cuerpo. La pulsión también está definida por sus 4 elementos. Tomen a la pulsión como el motor del aparato psíquico, así como el corazón es para el cuerpo, la pulsión es para la mente. Hagan esa analogía. 4 elementos de la pulsión. Primero, el empuje. El empuje define a la pulsión como una fuerza de trabajo al aparato psíquico. Es el motor. El segundo elemento es la meta de la pulsión, la meta, el fin, la finalidad, que es encontrar satisfacción. O sea, tenemos un empuje, una fuerza de trabajo para el aparato psíquico que demanda ser satisfecha. Tercer elemento, zona erógena, que es una parte del cuerpo, de la piel, susceptible de producir excitaciones. Por ende, retomo, ¿no? La pulsión implica un empuje, una fuerza de trabajo al aparato psíquico que demanda o tiene la finalidad de ser satisfecha en las zonas erógenas. ¿Ven cómo lo vamos integrando? Ahí tenemos la apoyatura en el cuerpo de este fenómeno psíquico, por eso el límite entre lo psíquico y lo somático. Tiene apoyatura en el cuerpo. Entonces, demanda encontrar satisfacción apoyándose en las zonas erógenas y en búsqueda de un cuarto elemento que es el objeto. ¿Qué es el objeto de la pulsión? En realidad el objeto de la pulsión es un vacío, es un hueco, donde ahí puedo poner distintas cuestiones que creo que me van a satisfacer la pulsión. Por ejemplo,
Ahora pueden tener ustedes el objeto de aprobar el CBC para entrar en la carrera. Entonces, en este momento, ese hueco está ocupadito parcialmente por el objeto que es aprobar el CBC. Una vez que aprueben el CBC, ¿qué van a querer? Y aprobar la carrera, ¿no? Ir metiendo materias para recibirse. Ahí puse otro. Una vez que se reciben, van a querer trabajar de lo que estudiaron. Y ahí puse otro. Y así sucesivamente. Me quiero comprar un auto, me compré el auto, ahora me quiero comprar una casa, me compré la casa, ahora quiero tener un hijo. Así. Lo que permite el hueco justamente es el desplazamiento, este movimiento del deseo. La pulsión puede ser homologada al deseo. La idea es que este hueco no esté obturado por ningún objeto en particular porque ahí no tiene movilidad. Por ejemplo, las adicciones. ¿Qué hay en ese objeto hueco? La sustancia. ¿Y eso qué hace? Que tapone ese hueco y que no permita el desplazamiento del deseo. Lo único que quiero es la sustancia. Entonces eso es lo que hay que tratar en una adicción. Ir corriendo esa sustancia, agregándole otras cosas para que ese agujero, ese objeto vuelva a quedar susceptible de ir poniendo distintas cosas en ese lugar, porque si no me voy a morir. No voy a tener más deseo que el de morir. Creo que se tildó, ¿no? Sí, me parece a mí sí. Sí, Profe, se ha traído el internet a la profesora. che, ¿tenemos otra clase después de esta o es la última? Aparentemente es la última, dijo. Dijo la última teórica. No sé si capaz tenemos más encuentros, pero capaz son más del trabajo, esas cosas. Ahora les pregunto. Che, ¿qué onda? ¿Cómo vienen con el trabajo? O sea, ¿arrancaron o algo? Con suerte está algo de la idea o algo. Vos Sí, a mí también me pasó lo ¿Alguien mismo. pudo grabar la clase anterior? Porque a mí se me trabó la computadora, la dejé grabando, pero me engañó mal. ¿Nadie grabó? No, yo no grabé, pero tengo más o menos el orden en el que quería las cosas en el trabajo. Después lo paso. Claro, sí, encima te puedo Vale, pasar. muchas gracias. Che, se fue de la llamada. Aviso por si no les apareció. ¿Alguien tiene el número? No. No, lo único del mail. Ah, ahí está. Ahí volvió. Ah, Hola. Ay, no me escucharon nada. Apareció el micrófono cerrado. Ay, Dios mío. Les decía que hubo una baja de tensión, bajó la luz y me apagó la computadora. Bien, mientras no se corte la luz estamos bien. ¿Hasta acá se entendió el concepto de pulsión? sí. Ok. Continúo. En este momento, Freud habla de dos grupos de pulsiones. Las pulsiones de autoconservación, también llamadas pulsiones del yo, que están en función de la conservación de la vida, como comer, dormir, ¿sí? Y por otro lado, otro grupo de pulsiones, que son las pulsiones sexuales, y que están en función de la conservación de la especie.
Él dice en este momento que hay como una pelea y el conflicto está entre estos dos grupos de pulsiones, donde las pulsiones sexuales como que le contaminan o le invaden a las de autoconservación. Ahora lo vamos a explicar. Ay, por Dios, qué frío. Bien, la energía de las pulsiones sexuales la llama libido. La libido es la energía de la pulsión sexual o de las pulsiones sexuales. Y a lo largo del recorrido del desarrollo, esta libido atraviesa por 4 fases. La primera fase es la fase oral. Esto les suena, ¿no? Conocido, lo tocan de oído, ¿no? Fase oral, fase anal, fase fálica. Fase oral. La zona erógena, ¿cuál es? La boca. Muy bien, me van a ayudar que puedo descansar la garganta, la boca. Ok, entonces, el bebé que nace y primero toma el pecho de la madre con una función de alimentarse, la autoconservación, que tiene que ver con algo innato, lo vimos con Piaget, ¿no? El reflejo de succión y de aprehensión, porque coincide esto. Dice Freud, pronto, por eso hablábamos de que las sexuales como que invaden a las de autoconservación. Un bebé toma el pecho de la madre y se alimenta, lo que en Freud se llama la primera teta mítica, no importa eso. Pero ustedes van a ver o le van a preguntar a alguien que ha tenido un bebé, que ese bebé termina de alimentarse y ¿qué hace? Juega con la teta de la madre, juega a chupetear. O si uno le pone un dedo a un bebé, aunque no tenga hambre, te succiona, te chupa el dedo. Muy bien. ¿Por qué ocurre esto? Porque ya ahí no está en primer plano la alimentación, porque ya comió. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Hay una pulsión sexual que está encontrando satisfacción en la zona erógena de la boca, que está totalmente excitada y que por eso succiona. ¿Está claro esto? Por eso hablábamos hace un rato de que la sexualidad en el psicoanálisis no tiene que ver con la genitalidad. ¿Sí? Hay pulsión sexual de entrada, casi de entrada. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, alrededor del año y medio de vida, más o menos, Freud no hace mucho hincapié en las edades, pero tira, más o menos. Al año y medio de vida, esa libido llega a la fase anal. Coincide este momento con más o menos la formación del yo. Es decir, cuando el niño empieza a distinguir entre él y el mundo exterior, que no ocurría en la fase oral, porque en la fase oral, ya lo vimos con Piaget, con el egocentrismo, no hay registro entre él, la teta de mi mamá, y ahora viene mi abuela y mi papá. No hay registro yo, no yo. Todo es lo mismo, ¿sí? Él, la teta, la madre, todo es lo mismo y está en función de su satisfacción. Ahora, en la fase anal ya hay una formación del yo, donde el niño puede distinguir entre él y los otros, entre él y el mundo exterior. Diferenciación yo, no yo. Entonces, ¿cuál será la zona erógena de la fase anal? ¿Qué hacemos? ¿El culo? El ano. El ano, exactamente. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? Les niñas, y lo voy a decir así porque no tiene que ver con el sexo, les niñas tienen erogeneizada la zona del ano. ¿Y qué empieza en esta etapa? El control de esfínteres. Que si la pelela, que si me pide, que salen, que saco los pañales, ¿no?
¿Y qué hace la psiquis del niño? Juega, porque está erogenizada esa zona, a hacer pis o a hacer caca, y entonces la caca tiene un valor simbólico de regalo hacia la madre, ¿sí? El niño al año y medio puede regalarle un dibujito a la madre. No, no le puedo hacer una artesanía, no tiene las herramientas cognitivas para hacerlo. Por ende, ¿cuál es su propia producción? Hacer caca. ¿Sí? Entonces, para la psiquis, la caca tiene un valor simbólico de regalo hacia la madre. De hecho, podemos escuchar a las madres muy preocupadas si el nene hace caca, si no hizo caca. Están con eso, seguramente el niño está en esta fase, ¿no? De expulsión, retención. Me lo quedo, te lo doy. Todo esto es a nivel inconsciente, ¿sí? Lo que es, sí, está a la vista, es que esta zona está siendo una zona erógena. Como antes lo era la boca, ahora es la cola. Bien, tercera fase, fase fálica, que es entre los 4 y 5 años más o menos. ¿Cuál será la zona erógena? Los genitales. ¿Cuál? Falo. Me habla de genital ¿El falo? masculino. ¿Cómo? No sé, ¿no es el genital masculino? Estoy mal informada. A ver, vamos a pensar. Si fuera, vos decís el genital masculino, o sea, el pene, ¿no? Sí. Sí, tiene como un pudor de nombrar estas palabras, pero son términos técnicos, así que olvidémonos las vergüenzas porque están en los textos, no es que estamos diciendo una cosa burda. Si fuera el pene, entonces las niñas no atravesaríamos fase fálica. El falo no es el pene, es para el inconsciente la creencia, así lo denomina Freud, la creencia loca de que todos tienen pene. Esa es la definición de falo. Es como una abstracción esta zona erógena. ¿Por qué? Porque cuando los niños juegan a mirarse los genitales o tienen un hermanito y ven que la mamá lo cambia o la cambia y ven la diferencia entre pene y no pene, creen, todo gira en torno al falo, ¿no? No lo tengo, me va a crecer. Y los nenes ven a una nena y dicen, ¿le va a crecer o empiezan lo que se llaman teorías sexuales infantiles? Arman teorías que den una explicación a esta diferencia anatómica. Entonces van a decir, no, lo que pasa es que seguro se portó mal y se lo cortaron. Entonces me lo pueden cortar a mí también, dicen los varones. Inconscientemente. Ok. ¿Qué sucede? Se entendió lo del falo, ¿no? La creencia de que todo gira en torno al pene. ¿Tener o no tener? Ese es el dilema acá. Pero las nenas que nunca vieron un pene, ¿qué tienen? Porque hay nenas que no ven. Es raro, los niños juegan a mirarse los genitales. De hecho, siempre pasa, es muy raro que no. Y si no estará, como dice Freud, como fantasía originaria. Todo tiene una explicación, pero es muy raro. Suponete que no esté, podría ser dentro de las fantasías originarias, se juega esto. O no jugar, el simple hecho de que una nena vea que le cambias el pañal a un varón le llama la atención, eso distinto. Sí. Claro, por ahí lo que sí noto que pregunta ¿por qué los varones no tienen vagina? Ahí está. De hecho, hay niñas que juegan a hacer pis parada, ¿no? Como hace el compañerito o el hermanito, entonces quieren hacer pis parada como yo también. Bueno, de hecho el clítoris es como simbólicamente el análogo a un pene. Ellas piensan que está chiquitito. ¿Sí? Ok. Todo gira en torno a esto, al tener, no tener, me va a crecer, se lo cortaron. Todo gira en torno a esto. ¿Qué ocurre en la fase fálica entonces? Ocurre lo que yo llamo, no Freud, el combo 1 de McDonald's. Acá ocurre todo. Porque de esta fase de si se atraviesa o no y de la manera en que se atraviese, es donde se forma la psiquis
de un niño que va a ser un futuro sujeto y que condiciona toda su vida. Lo que ocurra acá le va a formar la estructura psíquica para toda su vida. Y lo que no ocurra va a tener las mismas consecuencias, ¿no? O sea, nada es sin consecuencia. Por eso es muy importante la infancia. Vieron que vimos a Vygotsky, vimos a Piaget y ahora vemos a Freud, y todos los autores dicen la importancia de la infancia. Uno desde el lenguaje o la cultura, el otro de cómo ese niño se resolvió situaciones psicogenéticamente para la parte cognitiva, y Freud para la estructura psíquica. Toda la importancia en la infancia. Ok, este combo 1 de McDonald's, que yo le digo, en esta fase se puede producir lo que se llama complejo nuclear de las neurosis. Complejo nuclear de las neurosis, que está formado por el complejo de Edipo y el complejo de castración. Ambos forman el complejo nuclear. Estas teorías que estábamos viendo sexuales de los niños, que si lo tiene, que si se lo cortaron, esto tiene que ver con el Edipo y la castración. Yo no me voy a detener a explicar Edipo y castración, pero sí voy a decir de que si hay un Edipo atravesado, en el varón sería, sale del Edipo por angustia de castración, en la nena es al revés, acepta la castración, tiene envidia del pene, y ese es el complejo de castración en la niña, y entra en el Edipo. Son cruzados. La niña acepta, de alguna manera la madre no tiene, yo quiero tener un pene, voy en búsqueda de mi papá que sí lo tiene, ese es el Edipo. Sale de castración, entra en Edipo. El varón al revés, sale del Edipo por castración, por miedo a que se lo corten por ley de prohibición del incesto, donde hubo una función paterna que dice, con tu mamá no, anda a buscar afuera, ¿sí? Entra en castración. Esto todo es como una fábula, un mito, pero todo mito articula una verdad, y es a nivel inconsciente. Y hay algo muy importante, que cuando en psicoanálisis hablamos de papá y mamá, no hablamos de personas, hablamos de funciones. Porque si no, aquellos sujetos que no tienen un papá o que no tuvieron una mamá, ¿cómo atravesarían esto? Son funciones. De hecho, una misma persona, supongamos que un niño lo crió la abuela, una misma persona puede cumplir función materna y función paterna. Son funciones y no personas. La función materna tiene que ver con la nutrición, el cuidado, la protección, y la función paterna tiene que ver con la ley, ¿no? El que pone límites y dice, acá no, afuera sí, esto no. Función paterna es la ley. De hecho, hay muchos que vieron que las mamás le dicen a los nenes, ahora cuando venga papá le voy a contar lo que hiciste. ¿Qué está haciendo ahí la mamá? No lo está amenazando. Está poniendo en el discurso la función de la ley paterna. Mi mamá no hacía eso, por ejemplo. No me decía ahora cuando venga papá. Me decía, cuando viene papá no tiene que haber ningún problema porque viene cansado de trabajar, entonces me pegaba un cachetazo ella, por ejemplo. Ella cumplía ahí la función de la ley también. Muy bien. ¿Está claro esto? ¿Por qué digo que determina la estructura psíquica? Porque si se atraviesa el Edipo y la castración y la defensa predominante, hay muchos mecanismos de defensa, pero la defensa predominante es, en este caso, la represión, que estuvimos viendo cómo funciona, ¿no? Evitarnos lo displacentero, armar síntomas, o sea, todo el mecanismo que estuvimos viendo, donde hay inconsciente, preconsciente, consciente. Esto nos da que seamos, a lo largo de toda nuestra futura vida, personas neuróticas. Estructura neurótica.
La estructura neurótica se caracteriza por atravesar el Edipo y la castración y tener la represión. ¿Represión de qué? Represión del Edipo. Y por eso tengo la capacidad, o la disposición, mejor dicho, de formar síntomas, de tener fallidos, de tener sueños, de tener olvidos, todas aquellas formaciones del inconsciente. ¿Por qué? Porque hay represión, hay formaciones del inconsciente. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Muy bien. Si ese niño no atraviesa la fase fálica, o ese niño o niña, y queda fijado en la fase oral, donde, ¿qué dijimos? Era todo un caos, todo era lo mismo, no había diferencia yo, no yo, ¿sí? Eso da por consecuencia una psicosis. ¿Qué le ocurre al psicótico? No distingue entre realidad, delirio, alucinación, todo es lo mismo y tiene que ver con qué. Con que si quedó fijado en la fase oral y no llegó a la fálica, él y la madre eran todo uno. En general es una patología que se caracteriza por quedar prendido a la madre. Si vieron la serie Psicosis o la película Psicosis, donde Norman se disfraza de la madre, ¿qué no hubo ahí? No hubo ley paterna, no hubo una función paterna, sea cumplida por un padre o sea cumplida por la misma madre, no la hubo, donde separe a este niño de la madre, ¿sí? Donde diga hasta acá, pará. Entonces, la defensa de la psicosis se llama, no vamos a entrar acá, pero se las nombro para que no les quede incompleto. Freud hablaba de cancelación, pero el que termina de conceptualizar la psicosis es Lacan, y dice que la defensa en la psicosis es la forclusión del nombre del padre. ¿Cómo el nombre del padre? O sea, el nombre literal. Se llama así la defensa, no es la forclusión de Juan. Claro, digo, ¿qué estoy escuchando? Me encanta que digan estas cosas, porque la idea es que nos divirtamos. No, se llama así, forclusión del nombre del padre. ¿Qué quiere decir esto? La palabra forclusión es sinónima de cancelación, de algo que no ocurrió, algo que está cancelado. Si yo dije que no hubo función paterna, que separe a este niño de esta madre y que no se lo devore esta madre y que se arme una psicosis, es porque la función paterna está cancelada, no ocurrió ahí, por eso forclusión del nombre del padre. Nombre del padre es un significante que Lacan utiliza para hablar de la función paterna. Es lo mismo que decir, está cancelada la función paterna, no ocurrió. Entonces Lacan dice forclusión del nombre del padre, no significa que sea el nombre de pila del papá. Claro, digo, no sé, es el nombre del papá o parecía algo muy religioso, nombre del padre. No, quiere decir que no ocurrió la función paterna. Sí, entendí. Ahí. Muy bien. Esa es la segunda estructura. La tercera estructura es que haya llegado a fase fálica, sepa cuál es la ley, pero la transgreda. Todo el tiempo transgreda. O sea que reniegue de la castración. Por ende, la defensa es la renegación. Y eso da la condición de la estructura perversa. ¿Qué hace el perverso? El perverso todo el tiempo transgrede la ley. Sabe lo que está mal, pero lo hace igual. Ahí, dentro de estas tres grandes estructuras, neurosis, psicosis, perversión, tenemos subestructuras. Por ejemplo, en la neurosis tenemos, como vimos, histeria, neurosis obsesiva y fobia, y somos todos aquellos que podemos considerarnos normales, ¿no? No existe una cuarta estructura que es la normalidad. Existen tres: neurosis, psicosis, perversión. Entonces,
Dentro de la neurosis tenemos neurosis obsesiva, histeria, fobia. Dentro de la psicosis hay otras subestructuras que se llaman esquizofrenia, parafrenia o paranoia. Son otras 3. Y dentro de la perversión hay otras subestructuras. Está la psicopatía, el fetichismo, el sadismo, el voyeurismo. Hay distintas subestructuras. Ahora, fíjense la importancia de esta fase. Si no la atravesó porque se quedó en fase oral, da la condición de un psicótico. Si la atravesó y utilizó la represión y atravesó el Edipo y la castración más o menos bien, nos da que seamos neuróticos. Y si registró el Edipo y la castración, pero renegó de ello, nos da la estructura perversa. Lo que aquí ocurra nos condiciona para toda la vida. Y lo que no haya ocurrido, por ejemplo, el psicótico, nunca va a ocurrir. O sea que no hay posibilidad de cambiar de estructura. El que es psicótico toda la vida. El que es neurótico va a ser neurótico toda la vida. El que es perverso va a ser perverso toda la vida. Lo que sí podemos hacer son compensaciones. Por ejemplo, un psicótico que está bajo efectos de alucinaciones graves, hay que compensarlo porque eso les trae sufrimiento. Pero nunca lo vamos a poder transformar en un neurótico. Y los que somos neuróticos podemos tener crisis, podemos tener angustias, podemos atravesar distintos problemas en la vida, pero nunca vamos a ser un brote psicótico, ni vamos a ser perversos. ¿Está claro esto? Ay, qué frío. Estoy muriendo de frío. Sí. Sí, muy bien. La cuarta fase, que Freud no le da mucha importancia, porque ya vieron que en la fase fálica se decide todo. La cuarta fase se llama fase genital, que se da en la pubertad, donde ahí sí las zonas erógenas son pene y vagina, y tiene que ver con el periodo de la pubertad de la adolescencia, donde si por suerte fuiste neurótico, hay una segunda vuelta de tuerca sobre fase fálica, una resignificación, pero con salida a la exogamia, o sea, empiezan los noviecitos, las noviecitas que por ahí se relacionan con el Edipo, entonces me busco a alguien que se parezca a mi papá por algún motivo. Todo esto inconscientemente, a ver, no es, voy a elegir a este que se parece a mi papá, no. Esto actúa inconscientemente, pero condiciona. Pero no tiene demasiada importancia para Freud porque todo se definió a los 4 o 5 años. ¿Está claro esto? ¿Dudas hasta acá? No. No, yo por ahora no. Me estresa igual hablar de esto, no sé por qué. Y no es fácil. No es fácil. Es como que me dan menos ganas de tener hijos porque sé que como que todo lo marca. No. Yo les voy a contar un secreto, ya que vos dijiste me estresé. Esto se ve en primer año, ¿no? Pero en tercer año de la facultad, por lo menos los que hagan psicología, hay otra materia anual, son 2 anuales. La primera es psicoanálisis Freud y la segunda es psicopatología. En psicopatología esto se ve muy profundamente, en las 3 estructuras, pero muy profundamente. Y empieza a pasar, yo les recomiendo, vieron que desde el principio le dije, chicos, hagan terapia, por favor. Porque cuando uno ve un montón de teoría y empieza a revolver, necesariamente aparecen en nuestra mente ciertos recuerdos, o empieza uno a decir, ay, yo hago tal cosa, ay, yo hago tal otra, a mí me pasa esto. Uno empieza a identificarse con cuestiones teóricas que ve, o casos. Y muchas veces no suelen ser placenteras, lo que uno no se identifica, que por ahí estaba ahí como olvidadito y aparece. Yo en una clase de psicopatología, cuando yo empecé la facultad, a mí me decían, o se corre el rumor en la facultad, si pasás psicopatología, que es como una barrera, es una barrera no solo teórica, porque tiene una carga de material increíble, sino porque es una materia grosa en contenido, ¿no? Es fuerte emocionalmente. Entonces decían, si pasás psicopatología te recibís, si no la pasás, listo, dejás la carrera. Yo decía, ¿qué tiene que ver lo que están diciendo? Uno estudia y ya está, la pasa. Yo llegué ahí y en una clase
era más o menos por la mitad de año en la cursada. Habíamos visto unos temas que a mí me trajeron un recuerdo que no había sido placentero. Que no estaba reprimido, pero sí estaba olvidado, que no es lo mismo. Me trajeron un recuerdo que era denso y yo me empecé a conmocionar. Salí del aula, yo cursaba de noche. Salí del aula, no me acuerdo si en ese momento eran las 12 de la noche, yo cursaba hasta tarde o eran las 10. Me cruzo con amigos y cuando me saludan, no estaban cursando conmigo la materia. Cuando me saludan les digo, me dicen, nos vemos mañana a las 6 en el barcito, no sé qué. Yo le dije, no, yo no vengo más a esta facultad, yo me voy, ya está, yo no vengo. Se quedaron todos como lo estaba cargando y yo literal que no quería volver. Dije, no quiero venir a enterarme más cosas, no quiero venir a sentirme mal, me fui. Bueno, en ese momento salía con alguien, me llevó a comer, me dijo, tranquilízate, tomate tu tiempo, no vayas esta semana, pensá si querés volver, no sé qué, tranquilízate. Era grosso lo que se ve ahí, la verdad. Obviamente al día siguiente fui a la facultad, o sea, pudo más mi deseo, entonces, bueno, claramente arranqué una terapia en ese momento, ¿no? Por eso yo siempre les digo, hagan antes que no le ocurran estas cosas. Bueno, y trabajé en terapia ese tema y se elaboró y pasó. Pero es de verdad, cuando vos decís, me estresa esto, no es pavada ver esto, porque es de lo más profundo de cada sujeto. O sea, cuando uno va a hacer terapia, no va a pasarla bien, chicos, va a revolver mierda, pero va a revolver mierda para tener una vida más de flores, no como a limpiar mierda sería. Y no es fácil ser valiente para ir a revolver mierda. La gente no tiene ganas de ir a angustiarse, pero hace falta angustiarse y hace falta meter los pies en el barro para tener una vida más linda. ¿Sí? Bueno, Eso profe, yo estoy saliendo con un chico y no sé qué me dijo, algo de que yo iba al psicólogo y me dice como que estaba media loquita jodiendo. Y le digo, para mí, vos estás loco que no vas. Tipo, sos vos, no yo. Sí, yo no hablaría de locura, digo que el Claro, que fue sí jodiendo se igual de anima a todas hacer un maneras. tratamiento, de verdad que es un valiente, de verdad. Porque es ir a enfrentarse con lo más bajo de cada uno. Entonces, no es ir a pasarla bien, no es ir a hacer catarsis, es ir a trabajar y a sacar, a hacer conscientes cosas que tenemos en el inconsciente y que nos dan dolor, y que justamente por eso los tenemos inconscientes. Entonces ir a enfrentarnos con lo que nos duele, para Claro, reescribir algo nuevo, ¿no? yo con todo lo que estamos viendo es como que digo, ay, hago estas cosas. Y voy directamente y me siento y le digo, hago esto y quiero saber por qué, no entiendo por qué. Bueno, sucede. Bueno, si hasta acá entendieron, yo no los quiero cargar, faltan 15 minutos y faltan bastante, entonces vamos a tener que hacer 2 clases. La de Claudio, los chicos de Claudio directo en una clase a full, pero bueno, vamos a hacer 2 clases porque si no ya veo que es un montón. Háganme acordar el jueves que retome, que terminamos en las fases, así sé por dónde continuar y arrancamos desde ahí. Repasen, fíjense si tienen dudas sobre esto que dimos hoy y el jueves continuamos desde 1905 a 1920. Voy a tomar lista. Profe, ¿Sí? ¿Sí? yo tengo una pregunta, soy Gonzalo Méndez. Dale. Bueno, lo cambiamos ayer. Te quería decir, queríamos hablar de cómo está la cultura amorosa en los estudiantes. Es que se entrecorta un poco. La cultura amorosa. Porque me anda muy mal el internet. A ver, escribímelo en el chat. Voy. A ver si lo escribís, lo leo de ahí. Escribilo tranqui mientras tomo lista. Álvarez. Aquino. Presente. Burruchaga. Caballero. Casino.
Presente, profe. Sica, Presente por mensaje. bueno. Sibila, Presente. Domenech, Elizari. Presente. ¿Qué pasó que estuviste callado hoy, David? Hoy no molesté tanto. No, no me molesta, dije que está ausente, ahora me di cuenta. Fernández. No. Presente, profe. Vale. Hoy te apabullé con los conceptos y quedaste mudo. Giraldes. Idealmente. Pues, Dios mío. González. Presente. Ibarra. Jarpa. Que no viene más, me parece. Ahí está. Lazarte. Tampoco. Libaño. Maidana. Profe, Sí. a mí se me había ido el internet, yo estoy. Ahora, Milena Álvarez. ahora va. Maidana no está. Entonces le pongo Álvarez. Espera, antes que me olvide. Álvarez. ¿Y quién más? Chica, que me parece que le puse presente. Sí. Ok. Libaño. Maidana ausente. Martínez Olivera. Presente. Maruco. Mencia. Presente. Méndez. Méndez presente. Ok. Mendoza. Mora. Musari. Presente. Pacheco. Padalino. Presente. Pérez.